Bienvenidos a esta cápsula número 14 de Apocalipsis. Mi nombre es Benjamín Rábago y le doy gracias a Dios cuando tenemos la oportunidad de exponer la palabra, que es lo mejor que podemos compartir con el prójimo. Hace unos días tuve que asistir al velorio del papá de un joven que le estoy dando estudios de Biblia. Y la tranquilidad que da el corazón fue que le pudo compartir el plan de salvación a su padre y que aceptó a Jesucristo en su corazón. Así que ahora su padre está disfrutando de la presencia de Dios, al reconocer que no dependía de lo que había hecho en su vida, sino en la obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz, al ofrecer su vida por nosotros, para que si le creemos, tengamos vida eterna. La Biblia es un libro extraordinario, sobrenatural, formado maravillosamente por Dios. Por eso podemos tener confianza en lo que Dios ha dicho. Escuchar a otras personas que tomaron la decisión de cómo han cambiado sus vidas, ahora tienen sentido a la vida. Comprenden el sentido del tiempo en el que viven y lo maravilloso de que Dios te alcanzó y ahora tienes propósito en la vida, entendiendo la magnitud de lo que Dios se propuso hacer en cada uno de nosotros. Si este es el primer video que estás viendo, porque te lo compartió alguien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. La palabra de por sí suena muy fuerte, en realidad es una palabra maravillosa. Hoy se usa fuera de contexto, se usa como un sinónimo de catástrofes, de problemas, lo ves en los diarios, sobre todo recientemente en donde se hablan de las circunstancias que estamos viviendo y se describen como apocalípticas. Pero la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de quién? De Dios. Toda la Biblia habla de una persona que se llama Dios. Esa persona se va revelando a través de todos los libros que conforman la Biblia. Y finalmente llegó el día en que esa persona que había anunciado no solamente su revelación, sino su mensaje y su propósito por el cual nos creó, sino que había anunciado su advenimiento a esta tierra. Finalmente se hizo hombre, habitó entre nosotros y tuvo como meta expresar de forma absoluta el amor que Dios Padre tiene por ti. Ese amor lo expresó Dios Hijo al aceptar que Dios hiciera un intercambio eterno contigo. Un maravilloso intercambio. Dios aceptó que su Hijo Jesucristo pagara en la cruz del Calvario en una eternidad que solamente Dios Padre y Dios Hijos pudieron contemplar. Todo lo que tú hiciste es mal en un lugar llamado infierno. Ahora tú y yo vemos la cruz del Calvario. Hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, la oscuridad que rodeó aquel momento a las 12 del día, en el instante de que nuestro Señor Jesucristo empezó a pagar por tus pecados y por los míos. El intercambio incluye también no solo que aceptara pagar por todo lo que hiciste mal en tu vida, sino que Él aceptó sufrir el castigo eterno que representa el haber pecado, que es la muerte. La muerte es el acto por el cual nos apartamos o nos separamos de esta vida, pero la Biblia habla de que la muerte no es el fin. La muerte es el acto por el cual tú partes a la eternidad. La muerte es la consecuencia de haber pecado, de haber roto con Dios, no solamente en el sentido que nos privó de la vida eterna, el plan original del Creador, sino en el sentido que corrompió todo nuestro ser y nos impidió de manera tal tener relación con nuestro Creador. Así que cuando Cristo está en la cruz, Dios acepta que Él muere en tu lugar, es decir, que todo lo que hubiera separado para siempre de Él con la muerte misma, Cristo lo destruyera. Quiero decirte también que en este maravilloso intercambio nuestro Señor Jesucristo venció toda la maldad que tanto nos afecta. Tus derrotas morales, mis fracasos morales, todo lo que está mal en nuestra vida, Cristo lo venció. Al momento de gritar, consumado es, declaró que todo lo que tendríamos que haber pagado para siempre, Él lo había pagado. Y la deuda fue cancelada. En este intercambio, 3 días después se levantó de los muertos, pero la Biblia nos dice que al levantarse de los muertos, con Él resucitó a todos los hombres que por la fe se dieran la oportunidad de volver a nacer. La resurrección de Jesucristo es el testimonio de su victoria, sobre lo que nos separaba de Dios, sobre el pecado y sobre la muerte. También es el testimonio del Creador hacia un nuevo proyecto, una nueva vida. Cristo, como el segundo Adán, a través del cual Dios hace en nosotros una nueva creación. Así que en este intercambio, cuando tú escuchas la propuesta de Dios para hacer el intercambio,
Dios te invita a dejar la vida que tienes hasta este momento que estás escuchando, para que Él te dé de la vida que nunca viviste, la vida de Él. Para hacer esto, le tienes que pedir perdón por tus pecados. Aunque ya está pagada la deuda, pero sí tienes que reconocer lo que hiciste mal. En segundo lugar, aceptar este pago hecho en la cruz. Y en tercer lugar, invitarlo a vivir a tu corazón. ¿Qué intercambió? Hacer de nuestra vida, la vida que fue un recinto de tantos fracasos, convertirlo en la residencia de Dios mismo, en su templo. Esto es lo que hace Dios. A la hora que te invita a aceptar este intercambio, y la última parte te invita a que le permitas a Jesucristo conducir tu vida. Todos conducimos mal nuestras vidas, por eso todos necesitamos a Cristo, y como dice la Escritura, por todos murió. ¿Para qué? Para confirmar de esta manera que ningún hombre tiene la capacidad para seguir a Dios. Así que en el momento en que Dios toca la puerta de tu corazón, te hace este maravilloso intercambio. Quiero decirte que lo que estamos viendo en este momento es la revelación del Cristo que vino a morir y a pagar por nuestros pecados. Pero el libro de Apocalipsis hace una revelación de Él como aquel que después de resucitar partió al cielo y se encuentra en este momento junto al Creador sentado a la diestra del Padre. Así que aquella persona que tú has visto descrita a través de las imágenes, historia, documentales, películas que se hacen de Él, es completamente diferente en este momento. Está en el cielo como Dios perfecto, Dios creador de todas las cosas, como quien llevó a cabo todo lo que estaba en la mente de Dios. Y este es exactamente el tema de Apocalipsis. Así que lo que vamos a ver, lo que estamos estudiando, es la revelación de Jesucristo, y en las cosas que hemos aprendido nos hemos encontrado con varios personajes. Algunos se preguntarán: Benjamín, ¿por qué repites desde que comenzaste el libro de Apocalipsis el tema de los personajes? Quiero decirte que los personajes serán la clave para entender el libro de Apocalipsis. El mismo libro nos da ciertas enseñanzas que nos permiten comprender su división. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte es esta revelación que recibe el apóstol Juan. En este momento que está viviendo la revelación de Apocalipsis, en el año 89 de nuestra era, Juan tiene 84 años. Tenía 24 años cuando él creyó en Jesucristo, y cuando tenía 27 años lo vio resucitado. Y ha caminado todo este tiempo sirviendo a Dios, siendo útil de manera maravillosa. Le ha tocado ver cosas tremendas: la destrucción de Jerusalén, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo en el año 70, lo que provocó que él se fuera a vivir a la provincia asiática del Imperio Romano, lo que hoy es Turquía. Y en este lugar él radicaba en una ciudad que en ese momento era una de las más importantes del mundo antiguo, la ciudad de Éfeso. Ahí predicó el Evangelio hasta que por causa del Evangelio, como lo hemos visto en las últimas pláticas, él fue encarcelado en una prisión militar en una isla que se llama Patmos, la cual se encuentra enfrente literalmente de la ciudad de Éfeso. Ahí él se encuentra como un prisionero y nunca se imagina cuál es el plan que Dios ha trazado para la última etapa de su vida. Tener la revelación más extraordinaria que jamás se imaginó tener. Así que los personajes, no lo olvides: Dios Padre, 1. Dios Hijo, 2. Dios Espíritu, 3. El ángel, quien se va a encargar de ir llevando toda la revelación y transmitiéndola a Juan. Hay muchos momentos en que tú y yo vamos a ver la interacción de Juan con el ángel, así como otros momentos donde él va a ver con sus propios ojos la perspectiva del Hijo de Dios, como nunca se imaginó verlo, o incluso la perspectiva del Padre. Él se encuentra en una condición donde el Espíritu Santo lo va a poder hacer viajar a través del tiempo. Lo va a llevar a vivir, a ver el futuro prácticamente en el momento que está ocurriendo. Incluso él ve el final del tiempo y ve el comienzo de la eternidad. Es decir, el tiempo va a llegar a su fin. Y la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis, aunque se hace otras menciones en los profetas y en toda la Escritura, sobre el final del tiempo. Pero si algún libro lo describe claramente, es el libro de Apocalipsis. Así que Juan tiene una oportunidad maravillosa, y ese es nuestro vocero, la persona que nos está compartiendo el mensaje de salvación. Y por último habla de sus siervos. Estos son los 5 personajes que estamos en este comienzo de la revelación del libro de Apocalipsis,
porque a medida que se vaya desarrollando el libro aparecerán otros personajes que nos ayudarán a entender los tiempos que se describen y las enseñanzas que Dios quiere que aprendamos. Así que, sus siervos, ¿quiénes son? Todos los hombres que a través de la fe le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Me han hecho la pregunta si la salvación se pierde. No. La salvación no se puede perder porque no es una obra que tú lleves a cabo. La salvación se disfruta desde el momento que invitamos a Cristo y empezamos a experimentar sus frutos. Si yo no camino como debo hacerlo en comunión con Dios, dejaré de disfrutar ese fruto maravilloso que significa caminar al lado de Jesús. La luz y el gozo, la paz y el amor y todo lo que representa esta relación con Jesucristo se verá afectada si no decido caminar a su lado. Pero espero que ni siquiera consideres esta opción. ¿Por qué? Volver atrás y encontrarte con la vida por lo que Cristo murió en contraste con las estructuras equivocadas que abandonaste. Yo viví una vida sin Cristo y la peor pesadilla que puedo tener es pensar en volver atrás. Como creyente, no consideres volver atrás. No hay nada en el pasado que dejaste y hay todo un futuro que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Así que estos son los personajes. En la cápsula pasada, número 13, hablamos ya del momento en que Juan habla de la voz que le estaba describiendo todo lo que en esta visión inicial contiene. Te recuerdo que hay una división del libro que nos ayuda a entender los momentos y los tiempos que se describen en este libro de Apocalipsis. El versículo del capítulo 1, versículo 19, lo recuerdo constantemente y estaremos hablando de este versículo en donde Juan recibe la orden de escribir. Y dice así: escribe las cosas que has visto. La revelación que empezamos a escribir la pasada, después le dice Dios a Juan que escriba las cosas y las que son y las que han de ser después de estas. Primero lo que has visto es lo que empezamos a ver cápsula pasada y es lo que leímos la cápsula pasada. En el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando hablamos de iglesias, es inevitable pensar en un edificio, en una construcción que ha sido consagrada al cristianismo. Quiero decirte que la Biblia, cuando habla de iglesias, no habla de ninguna estructura material o física. Habla de una estructura espiritual. La Biblia dice que esta estructura llamada la iglesia, que también se describe como el cuerpo de Cristo, surgió e inició exactamente 50 días después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. 47 días después de su resurrección, en el día llamado de Pentecostés, en la fiesta judía que se celebraba cuando surge la iglesia. Así que en ese momento comenzó este cuerpo espiritual. Cuando habla de iglesias, habla de pequeños grupos de personas. Cuando habla de la iglesia, habla del conjunto de todos los que por la fe han vuelto a nacer. Los que ya lo hicieron y ya están en el cielo, y los que están presentes en este momento en todas las partes de que componen este planeta. La iglesia, este cuerpo espiritual que es la manera como Cristo se manifiesta al mundo, las personas que Él transforma y los que pueden ver la realidad de Jesús trabajando en el corazón del hombre, conformamos este cuerpo espiritual. Pero también es un hecho que los creyentes nos reunimos, nos congregamos, compartimos, tenemos metas y objetivos que nos unen. Así que Juan escucha la orden de mandar este mensaje a 7 grupos de creyentes que se encuentran en 7 ciudades de la provincia asiática del Imperio Romano. Y perdón que lo describa así, pero me estoy imaginando el mapa de esta área, la parte occidental de Asia, y estoy imaginándome cómo están ubicadas estas 7 ciudades. Están ubicadas en forma de círculo. Y no es un círculo perfecto, pero vamos a ir viendo las iglesias como las manecillas de un reloj, en forma de un círculo. Entonces, podemos ver cómo Dios hizo un circuito de estas 7 iglesias a la hora de ordenar que se les mandara todo el libro de Apocalipsis. Aunque tiene instrucciones particulares para cada una de las ciudades, continúo leyendo, menciona los 7 nombres de estas ciudades: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En ese momento que Juan escucha la voz de Dios, dice que fue comparable con la voz de una trompeta, como dice más adelante, incluso lo menciona en este mismo capítulo, como el estruendo de muchas aguas. Y Juan no sabe cuál es la voz que lo está llamando, sabe que es la voz de Dios,
que esa voz Dios prometió que todos los hombres la íbamos a escuchar. Es increíble cuando pensamos en esto, en que todos tengamos esta oportunidad. Es un eco que sigue escuchándose a través de los siglos. Dios habló y el eco prometió Dios que alcanzaría todas las generaciones. Jesús mismo lo afirmó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos a 4000 años de que empezó a escribirse la Biblia, 2000 años del advenimiento de Cristo para lograr nuestra salvación, y seguimos escuchando la palabra de Dios, y además descubrimos que tiene un mensaje tan actual para las necesidades espirituales del hombre, tan actual para las necesidades morales del hombre, y tan actual que prácticamente las noticias de mañana, el futuro de esta humanidad, tú lo puedes leer con toda seguridad y con toda certeza en la palabra de Dios. Quiero decirte aquí, a ti, que te has convertido, que el plan de Dios a través de su palabra es darte seguridad. Es común que los creyentes, por una o por otra razón, de alguna manera dejemos de tener la confianza, la seguridad, y hay una enorme cantidad de promesas que seguramente Dios va a cumplir, porque Él tiene palabra. Tan tiene palabra que estamos escuchando hoy en día lo que sucedió en esos 4000 años. Tan tiene palabra que todo lo que ha dicho sobre su palabra sigue vigente y sigue cumpliéndose y haciéndose realidad en la vida de las personas que aceptan por la fe a Jesucristo. Cuando leemos la palabra, cuando obedecemos lo que nos enseña, cuando meditamos en ella, la palabra se hace parte de nuestro ser, de tal manera que prácticamente nos hace partícipes de la naturaleza divina a través de todo lo que representa. Así que cuando Juan voltea, dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y esta es la vestidura de un sacerdote, de un sumo sacerdote. La escena que acabas de ver es una escena que se describe en una noche oscura, porque dice más adelante el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Así que cuando Juan voltea, ve aquel mapa que de aquellas 7 ciudades, las 7 iglesias eran lugares o eran grupos de personas que a través del ministerio de Juan habían escuchado el mensaje de salvación. No todos iniciaron con Juan. Pablo predicó por toda esa región allá por el año 55 al 60. Así que muchos creyentes trabajaron en este lugar, y un discípulo de Pablo, Timoteo, también fue pastor en Éfeso. Otros creyentes también llamados Priscila y Aquila fueron pastores en Éfeso. Pero ahora Juan radica ahí en la ciudad de Éfeso. Claro, en este momento está preso en la isla de Patmos. Y cuando voltea a ver el mapa de esta provincia asiática del Imperio Romano y le llama poderosamente la atención, es una escena nocturna. La única luz que resplandece en ese mapa es la luz de aquellos candelabros que son, como vemos en su explicación en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Ya está hablando Jesús con Juan de manera personal, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, así que en esta escena que nos describe, los ángeles son los mensajeros, son los pastores que estaban ahí, y los candeleros son las 7 iglesias. Así que en esta escena nos describe la noche en la que vive la humanidad. Podemos decir que a la humanidad no le ha amanecido ni con esta dificultad. Benjamín, ¿hay amanecer para el hombre? Sí. Si hay un amanecer cuando el hombre acepta a Cristo y el día empieza a clarear en una vida que siempre anduvo en la oscuridad y en las tinieblas propias de nuestra corrupción. Cuando Dios describe la escena en estos términos es para que entendamos la única luz que alumbra moral y espiritualmente a la humanidad es la luz de esos grupos de creyentes que están en todas partes del mundo, que han vuelto a nacer, que Cristo ha cambiado sus vidas. Cuando hablamos de grupos de creyentes hablamos de los pequeños y de los grandes grupos, pero que finalmente como condición fundamental para ser usados, como lo vamos a aprender más adelante, tienen que caminar en comunión con Jesús. Y la otra parte que nos impacta es ver que todos los hombres que han tomado la decisión de no solo entregarle su vida a Cristo, sino servirle completamente con la oportunidad que Dios les da, y que por la gracia de Dios se convierten en líderes, en pastores y predicadores. Cada hombre que toma esta decisión
está en las manos de Jesucristo y es comparado con un mensajero que tenemos esta maravillosa responsabilidad de llevar el mensaje de Dios a los demás seres humanos, decirles que los ama, decirles que va a cuidar de ellos, decirles que puede cambiar sus vidas, decirles que hay un cielo, que Él quiere que compartamos con Él, hablar del peligro eterno del infierno, darles el mensaje del Creador. Tenemos que comportarnos, todos los que estamos predicando a Cristo, con la honestidad, con la firmeza de compartir lo que dice su palabra. La gente está cansada de fábulas, está harta de las religiones. Es más, ya ni siquiera sabe la diferencia que existe entre las religiones y han llegado a tal grado que afirman que Dios es el Dios de todas las religiones. Y nada es más falso que eso. Dios tiene sus principios, Dios tiene sus reglas para acceder a Él, y cuando Él ve que tú estás en la actitud correcta, Él que escoge este momento es Dios, que tus oídos están dispuestos a escuchar el mensaje del Creador. Entonces se acerca y toca la puerta de tu vida con una herramienta maravillosa que es la palabra de Dios. Cuando habla de que yo estoy a la puerta y llamo, dice que si alguno oye mi voz y su palabra, es la manera como Dios se acerca a todos los hombres. Un día me llamó hace 37 años. Hoy Dios te está llamando a aceptar su mayor regalo que Dios puede hacerle al hombre, a su Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz para pagar en tu lugar, para que tú puedas tener la reconciliación con el Creador y no solo perdonarte, sino darte una nueva vida, para que puedas iniciar una relación con Dios y tener victoria sobre tus debilidades. Dios dice en Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú quieres hoy ajustar cuentas con Dios, te invito a que te puedas dirigir a Dios con la siguiente oración. Así, un día me dijo que yo podía aceptar a Jesucristo, y yo le dije que sí, pero no sabía cómo pedírselo. Y la persona que me estaba guiando, yo le dije que yo quería hacerlo, pero no sabía cómo. Y él me dijo, yo te puedo guiar. Entonces, igualmente, yo te puedo guiar en esta oración. Entonces, si tú quieres invitar a Cristo al corazón, dirígete con esta oración. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, que ha estado vigente desde que tú la has compartido. Desde que tú les dijiste a Adán y Eva que un día tú prometiste que tú ibas a pagar por las faltas que ellos habían cometido y por todos los hombres. Tú lo cumpliste. Tú fuiste a la cruz para pagar por nuestros pecados. Así que hoy yo te pido perdón por todas mis faltas, las que recuerdo y las que no recuerdo. Y en este momento, yo creo que tú fuiste a la cruz a pagar por mí. Y en este momento abro la puerta de mi corazón y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Gracias por entrar, gracias por pagar por mis faltas, y también te pido otra cosa, que me guíes, que tú dirijas mis pasos en este caminar hasta que nos encontremos. Y todo esto te lo pido en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que si tú hoy invitaste a Cristo al corazón, quiero que tú estés seguro, porque Dios dice en su palabra que Él, quien le abrió la puerta a su corazón, Él entró. Y así dice en su palabra que el que toca y abre la puerta entrará para tener una relación eterna contigo. Bueno, pues terminamos esta cápsula número 14 y espero que no sea tanto lapso para la cápsula número 15. Que Dios los bendiga grandemente.